cuando tú ya sabes. Cuando tú ya sabes lo que vas a hacer. Cuando tú ya sabes el tamaño del problema que vas a enfrentar, no eres víctima. Cuando dicen, esto se va a poner feo, yo le entro. Pero se va a poner feo, yo le entro. Lo peor que podemos hacer es quejarnos. Ay, es que mira cuántos trastes. Ayer que le tocó a mi hermana, comimos pizza. Y hoy que me tocan a mí los trastes, caldo, guisado, postre. Ay, todos los trastes a mí. Eso es hacerse la víctima. ¿Sí me explico? Si en el trabajo es que mira, ayer no había trabajo, ayer no vine a trabajar, no hubo nada. Hoy me presenté a trabajar, todo trabajo para mí. Todo se junta. Hasta parece que me lo guardan para seguir. ¿No? Eso es hacerte la víctima. Lo tienes que hacer. Si ya sabes el tamaño del gigante, pues ya dale 2 patadas. Vénselo, derrótalo, enfréntalo. Nosotros, miren, en mi trabajo, todos se van de vacaciones, todos. Bueno, todos nos vamos, porque yo también voy de vacaciones. Todos nos vamos de vacaciones. El médico se va de vacaciones, la enfermera se va de vacaciones, los personal de campo se van de vacaciones, el de archivo se va de vacaciones. Y cuando regresan de vacaciones, empiezan de cero. Es decir, los 10, 15, 20 días que se han ido de vacaciones no les guardaron el trabajo durante esos días. Ellos se van de vacaciones, llegan al trabajo 8 hasta donde llega, hoy es mi último día de vacaciones, entregan su trabajo hasta ese último día, mi último día de trabajo, me voy de vacaciones mañana, entregan su trabajo hasta ese día, reportan lo que tengan que reportar, se van de vacaciones sus días que tengan que irse de vacaciones, terminan sus vacaciones, regresan y vuelven a empezar de cero, sin nada. Yo me voy de vacaciones y todo el trabajo me lo guardo. Ahí me lo van guardando. Llego del trabajo y dice, aquí está todo tu trabajo. Ay, gracias, qué amable. Yo ya sé eso. Entonces yo ya estoy de vacaciones y disfruto mis vacaciones. Yo ya sé que regresando tengo que darle unas patadas a un gigante que me está esperando. Pero no tienes por qué hacerte la víctima. No tienes por qué pensar que tú eres la víctima de la circunstancia. ¿Sí está conmigo? Jesús no era la víctima. Él dice que Él entregó su vida, y la volvió a tomar. Entonces, ¿por qué pensar nosotros que somos víctimas de lo que nos está pasando? Nos han hecho creer en esta semana de Semana Santa que Jesús fue víctima. En ninguna manera fue víctima. Él se entregó a sí mismo y volvió a tomar su vida como tuya. Hermano, tú no eres víctima de nada. No eres víctima y no tienes que pensar como víctima. Nos han hecho creer que somos víctimas. Nos han hecho pensar que somos víctimas. ¿Cómo nos han hecho creer que somos víctimas? Hay una cultura de la victimización. ¿Sabe dónde empezó todo? En la lucha por los derechos humanos. Es verdad que nuestras sociedades eran injustas. Es verdad que había esclavos. Es verdad que había abuso infantil. Es verdad que las mujeres no tenían derecho a votar ni a un salario digno, igual o equiparable al del hombre. Es verdad que había injusticia en las horas de trabajo. Es verdad, había mucha injusticia en nuestra sociedad. Y entonces empezaron a pelear por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Y se empezaron a pelear por los derechos y se establece una comunidad en toda la tierra que defiende los derechos humanos. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Estamos bien hasta ahí? Yo estoy de acuerdo con eso. Las injusticias tenían que resolverse. El problema es que ahora nos han hecho creer que la violentación de los derechos humanos sigue. Y entonces que las personas siguen siendo víctimas. Y nos han hecho tener una cultura de la victimización. Somos víctimas del trabajador, del patrón, víctimas del marido, víctimas de la sociedad injusta, víctimas de estas luchas de clases o de razas, víctimas del abuso, de impedirnos ser libres en elegir lo que queremos ser. Y entonces nos han hecho una cultura de la victimización. Yo soy víctima.
Hoy hay una lucha feminista, que yo no creo que sea feminista, pero hay una lucha encarnizada del feminismo, luchando contra el machismo y generalizando, diciendo que todos los hombres son malos y que la culpa de la violación es de los hombres. Escuché a una actriz reconocida estadounidense, no voy a decir el nombre, luego investiga, pero esta actriz reconocida decía que que todos los hombres mayores de 30 años eran culpables de los asuntos de violación. Dije, espérate, si yo por qué? Tengo más de 30 y no soy culpable de la violación de una mujer. Al contrario, estoy en contra de eso. Pero ella decía y afirmaba que todos los hombres mayores de 30 años eran culpables de las víctimas de violación en el mundo. Esa es la generalización, esa es la victimización, esa es la cultura. La mujer es víctima del marido opresor. Los hijos son víctimas de los padres tiranos que no les dan permiso ni les conceden libertades que ellos quisieran tener. Los empleados son víctimas de sus empleadores que los explotan con horas extenuantes de trabajo y cansadas jornadas laborales que les impiden tener libertad y oportunidad y salarios dignos para empezar. Hay muchos compañeros en mi trabajo que me dicen, ay, es que este trabajo es muy pesado y nos pagan bien poquito, y yo les digo, pues renuncia. Ay, ¿cómo? Pues si no te gusta lo que te pagan y no te gusta lo que haces, renuncia y busca trabajo en otro lado, a ver dónde te dan chamba. Quieres ser ejecutivo de una empresa, pero pues ¿cómo? Entonces nos han enseñado a hacernos víctimas de que somos pobres, víctimas de la herencia que nos dejaron nuestros padres de pobreza. Es que si yo hubiera nacido en una casa rica y sería distinto, no es cierto. Porque el problema no es la riqueza, el problema es el pensamiento. Y nos han hecho creer que somos víctimas de lo que vivimos. Me he encontrado con jóvenes. Mira, hermano, no voy a poner a otros ejemplos, voy a poner yo como ejemplo. Yo por muchos años yo me quejé de que yo era alcohólico por culpa de mi padre. Yo culpaba a mi padre de mi alcoholismo. Yo decía, yo soy alcohólico por mi papá. Yo soy así por mi papá. Yo dejé la universidad por culpa de mi papá. Yo hice esto por culpa de mi papá. Mi papá esto, mi papá lo otro, mi papá aquello. Y eso es una mentira. Yo era la víctima de mis malas decisiones. Pero culpaba a otros por las cosas que yo hacía. Es cuando tú culpas a otros porque te enojaste. Es que me haces enojar. No, mentira, te quisiste enojar. Quisiste explotar, quisiste decir, quisiste maldecir. Es que si tú no me hicieras eso, yo no me enojo. No, si tú no quisieras enojarte, no te enojas. Así de simple. Pero te quieres enojar, quieres pelear, quieres discutir, quieres sacar tus trapitos al sol, quieres tener una discusión, quieres ofender, quieres lastimar, quieres victimizar ahora al otro. Nos han hecho creer que ser víctimas está bien. Y sabe, esa cultura de la victimización nos ha hecho pensar que nosotros somos dignos de conmiseración, dignos de lástima. La única parte donde yo encuentro en la Biblia que somos dignos de lástima es cuando el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, somos el pueblo más digno de lástima, porque estamos creyendo algo falso. Es decir, somos unos tontos creyendo en basura. Somos dignos de lástima. Pero ¿sabe qué veo hoy? Que al mundo le han hecho creer en cosas de que son basura para hacerse víctimas, para hacerse dignos de conmiseración. Es más fácil para uno y es más cómodo para uno hacerse la víctima que luchar y que enfrentar a un gigante. Que levantar la voz y decir, ¿sabe qué? Estoy molesto por mi salario. No, pues es que si le digo al jefe que estoy molesto por mi salario me va a correr. Pues entonces, si estás molesto por el salario, levanta la voz. Estaba leyendo un poco de historia y resulta que la primera mujer que luchó por su derecho a votar, que es el origen del feminismo, la primera mujer que luchó por su derecho a votar fue una mujer que le dijo a su marido, oye, ¿por qué tú votas y yo no? Y el marido le dice, oye, es verdad.
porque yo sí voto y tú no tienes derecho a votar. Y entonces fue a la urna el marido y le dijo a los de la urna, oigan, ¿por qué yo sí tengo derecho a votar y mi esposa no tiene derecho a votar? Y ahí surgió la lucha. Y entonces la gente empezó a pensar, oye, ¿de veras? Porque la gente que piensa que es víctima, deja de pensar, deja de analizar, deja de encontrarle soluciones, deja de buscar lo que realmente importa, deja de luchar por lo que realmente debe de ser valioso. Dejamos de enfrentar gigantes. ¿Se acuerdan de esta misma escena de David y Goliat? El ejército está escondido porque ven un gigantón que les grita todos los días, cobardes, gallinas, perros, lamebotas, ustedes no pueden ni siquiera enfrentarme. Ya están todos escondidos. Pobrecitos. 40 días, hermano, con 40 noches, escuchando a un gigante que les ofendía. ¿Y sabe qué decía el rey? Mientras, también estaba escondido. Pobrecito. Pobrecito rey, ¿qué tal que si lo matan? Y llega un jovencito que no tiene vergüenza a hacer el ridículo, que no tiene vergüenza a enfrentar a aquel gigante, y se para ante el gigante y lo derrota. ¿Cuál es la diferencia entre David y todo el ejército y Saúl? ¿Cuál era la diferencia? Yo algunas veces creí que era Dios, que era su fe en Dios lo que le preparaba. No, hermano, ¿sabe lo que yo aprendí de David? Que David no tenía vergüenza. Lea conmigo Hebreos capítulo 12 y vámonos deshaciendo de esa mentalidad de víctimas. Nos han hecho creer que alguien que está enfermo tiene que caminar así. ¿Por qué? Porque está enfermo. Pobrecito. Yo me he dado cuenta que no, hermano, no vence la enfermedad así. Cuando yo me enfermo y me siento mal, y de verdad me siento mal, llega el momento que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Sí me siento mal. Y entonces mi esposa me dice, no, pues ve y descansa. Ya voy, me acuesto, me habla, amor, ¿quieres comer? Sí, ahí voy abajo. Ni me molestan, hermano, ni me hacen plática. ¿Sientes bien? Mis hijos, papá, ¿te sientes bien? Ay, y la enfermedad me dura 3 días, 4 a veces. Pero cuando yo me siento malo, un domingo, un sábado, me empiezo a sentir mal, digo, ay, me siento mal. Domingo me dejan, ya tengo que venir y predicar, ¿quién va a predicar? Ya de aquí, como zombie, predico. Medio me agarro fuerzas en el Señor, llegamos a casa, me dejan dormir, y el otro día a las 5 de la mañana, oye, vámonos. Hay que ir hasta las 6 de la mañana. Hay que ir. ¿Dónde? Déjenme sufrir la enfermedad. Okay. Vámonos. Bueno, la enfermedad me dura un día. Cuando tú te haces víctima, la enfermedad te dura. Cuando dices, ay, es que me siento mal, sí, pero sigue la vida o no. Es que no puedo, pastor. Pues aunque no puedas, échale ganas. Hasta donde puedas. Si lo que puedes es levantar el dedo chiquito de la mano, y es lo único que puedes levantar, dale así todos los días. Si es lo único que puedes levantar. Es que es el único dedo que me responde, pastor. Todo lo demás no me responde. Tú muévelo, hermano. Que tu cuerpo sepa que estás consciente, que estás presente, que estás ahí. Que no te estás dejando vencer, que no eres víctima de tus circunstancias. ¿Sí están conmigo? Bueno, he hablado de Nick Bushik. ¿Se acuerdan de él? El muchacho que no tiene brazos ni piernas. Que así nació, sin brazos y sin piernas. Y lo único que tiene en sus extremidades es un piecito. Y él lo dice, es mi piecito. Es uno de sus dedos, su dedo gordo, con su hueso, es lo único que se desarrolló, pegado a su estructura ósea, y lo mueve. No me estoy burlando de él, él así lo hace. Y mueve su piecito. Y con eso juega fútbol. Y cuando abraza,
Alguien decía, pero ¿cómo le puedo dar un abrazo? O sea, tú ves, ay, abrazo. Mis hijos de repente me andan corriendo en la casa y dicen, ay, dame un abrazo, papá. Y ay, me abraza. Y él dice, dame un abrazo. Ah, caramba. O te quiero dar un abrazo, dice él. Y uno puede decir, ay, pobrecito, mejor no le digo, no se vaya a ofender, se vaya a avergonzar, mejor no le digo que si lo puedo. ¿Sabe qué dice? Dame un abrazo. Y entonces se viene, la gente lo abraza, abrázame tú, yo soy Vic. Y él abraza también. ¿Sabe cómo abraza? Eso es un abrazo. No tiene brazos, gracias, hijo. No tiene brazos, no tiene piernas. ¿Qué impide a él hacerse la víctima? ¿Por qué él no cree que es una víctima? Ay, mis padres me hubieran dejado morir. Lo pensó a los 8 años y se quiso quitar la vida. Y él lo cuenta en su libro. No me podía cortar las venas, ¿cómo? No me podía colgar, ¿cómo? Dice, si es que lo que pensé fue abrir la bañera y dejarme caer. ¿Y qué cree, hermano? Que sabe nadar. Y nada. Sin brazos y sin piernas. ¿En qué momento yo quiero creer, quiero pensar, en qué momento ese niño de 8 años dejó de creer que era una víctima? En el momento en que decidió luchar y enfrentar sus gigantes, y dejó de tener vergüenza y que lo mirara como un bicho raro y no tiene brazos, y le pasó. Y cuando iba a la escuela, dice en uno de sus libros, dice que él iba a la escuela y los niños lo veían como bicho raro, y los niños que tenían un corazón dañado lo ofendían. Decían, ay, te ves horrible, eres asqueroso, guácala, me das asco, pareces un gusano, qué feo que seas así, ¿por qué tus padres no te mataron? Cosas horribles, hermano. Entonces él ya no aguantaba más y se desesperaba y se enojaba y se sentía que se iba a deprimir y que iba a ponerse a llorar ahí a medio salón porque no aguantaba más, y entonces pedía permiso para ir al baño. Bueno, no levantaba la mano. Él pedía permiso para ir al baño, iba al baño, se metía en el baño, se subía a los lavamanos, se miraba frente al espejo y decía, tú eres hermoso, eres una creación perfecta de Dios, no hay error en ti, nadie se equivocó, tienes derecho a vivir. Y él se empezaba a motivar y a hablarse él mismo y decirse, puedes, tú puedes, tú puedes. Hermano, dejó de ser víctima. Y ahora es un conferencista internacional. Y de motivación, además. Enseñándole a los jóvenes a no deprimirse. Enseñándole a los jóvenes a luchar por su vida. A creer que son una perfecta creación de Dios. No me cree, lea sus libros. Ahí está. O vea sus videos si no le gusta leer. Porque no le gusta leer. Pero están sus videos en YouTube, ahí está su testimonio. Deje de victimizarse. ¿Qué le limita? Dígame que en comparación con él, yo creo que las comparaciones nunca son buenas, pero con el fin de poder aclarar esta enseñanza, en comparación con mí, ¿qué le falta a usted? Yo creo que lo único que nos falta es dejar de pensar que somos víctimas de las circunstancias. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya estoy terminando, eso creo. Hebreos 12, versículo 1 y 2, y dice la Escritura, por tanto, escuche bien esto, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué? ¿Qué es despojarte? Quitarte de encima, quítate de encima, dice, todo peso
y del pecado. Son dos cosas, todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. ¿Con qué? Esta carrera no es de velocidad, hermano. Esta carrera es de resistencia. Se tiene que correr con paciencia. La carrera que tenemos por delante, ojo aquí, dice, ¿cómo tienes que correr esta carrera? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo corremos? Con fe, con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que pone fe en ti y hace que tu fe se cumpla. Vuelvo al ejemplo de Nick. Nick es hijo de pastores cristianos. Imagínense estos predicadores que le sirven a Dios, que le entregan su vida al Señor, que invierten su vida en Él, que sus sueños tienen que alinearse a los sueños de Dios, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y de recompensa reciben a un hijo sin brazos y sin piernas. Era como para que ellos dijeran, yo no quiero ser pastor nunca más en la vida. ¿Ah? ¿Así me pagas, Dios? ¿Yo hago el bien y tú me das un hijo así? La no victimización de Nick, el creer que Nick no era una víctima, o que Nick creyera que él no era una víctima, venía de sus padres. Sus padres no creyeron que era un castigo de Dios, ni que era una víctima de Dios. Ellos le enseñaron a Nick a temer a Dios y amar a Dios con todo su corazón. Es un hombre cristiano. Nick cree en Dios y teme a Dios. Y es empresario, además no solamente es conferencista, es empresario, tiene una empresa. Y por si no me cree todavía más acerca de Nick, él no cree que es una víctima, tan es así que encontró pareja. Encontró esposa. Se la hizo su novia primero, la conquistó, la enamoró, se enamoraron ambos. Se casó con ella y ahora tiene, creo que uno o dos, creo que tiene un hijo, no sé si sean dos ya, pero la última vez que leí acerca de él, ya tenía un hijo. Ya tiene 3. Bueno, pues ya tiene hijos. Y no me va a creer esto todavía más, hermana. Se casó con una mexicana que fruta vendía. No es cierto, lo de la fruta no sé, pero se casó con una mexicana. Yo dije dentro de mí, solo una mexicana se iba a aventar tal tiro. Porque si algo tienen las mujeres es que saben luchar ante la adversidad. Pero lo que me encanta de esta esposa de Nick es que ella no es víctima y no ve a su esposo como el pobrecito Nick. Ve a su esposo como un conferencista y lo respeta y lo honra y lo ama y le ayuda en su empresa además. No, es una historia, hermano, que usted la dice, caray, qué tonto soy. Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo haciéndome la víctima de mis circunstancias, de mis padres pobres, de que no estudié, de que no me quieren, de que soy el patito feo, de que nadie me hace caso, de que, soy malo para hablar, soy tartamudo, estoy chueco de los ojos. Usted empieza a ver todos sus defectos y seguramente se va a sentir mal. Pero no vea sus defectos, vea lo grandioso que Dios puso en usted. Lo fabuloso que Dios hizo en usted. Usted no es víctima de nada. ¿Sabe quién empieza a enseñar la víctima a las personas? Los padres. Ay, pobrecito mi hijo. Ay, el maestro te puso 0. Ay, maestro malo. Ay, tu novio te cortó, mi hija. Ay, al cabo estaba re feo. No importa, mi amor. Pobrecita de ti. Ay, vamos al parque, te voy a comprar algo. Para que salgas de tu depre. Dele 2 cachetadas y sale de la depresión. No es cierto, no le dé las cachetadas. Pero no la haga víctima. No haga víctima a su hijo. Usted tampoco sea víctima. Ay, es que me hicieron esto, pastor. ¿Y? Límpiate las lágrimas y sigue.
No estoy diciendo que no llores y que te hagas una piedra dura, insensible. No. Si te duele, llora. Si te duele mucho, llora mucho. Pero una vez que terminaste de llorar, límpiate las lágrimas, que la vida sigue. No seas víctima de tus circunstancias. No seas víctima de tu situación. Ay, pastor, es que no me pagaron lo que me tenían que pagar. Ni hablar, si no lo acordaste antes, si no lo dejaste claro desde el principio, ni modo, hermano, aguántate. Por eso cuando hagas un negocio, acláralo desde el principio. Pero no seas víctima. Y si hiciste un mal negocio, no te hagas la víctima. Ay, es que me pagaron bien poquito. Pues si no lo aclaraste, pues por eso te pagaron bien poquito. ¿O no? Si te dice ahí, solicito empleado, mayor de 18 años, único requisito de identificación oficial. No esperes un salario de 20,000, ¿eh? No lo esperes. Ay, pastor, ¿pero por qué? Porque no hay muchos requisitos. Tampoco esperes que el trabajo sea sin hacer nada. Estoy seguro que un trabajo así requiere de mucho esfuerzo, pocos requisitos. Porque lo que va a hacer que te paguen no son tus referencias, sino será tu trabajo. Tu esfuerzo. ¿Sí me explico? Ahora, si en la solicitud dice, solicito ejecutivo en ventas, experiencia 10 años, título en mercadotecnia, maestría en comercio internacional, que hable 2 o 3 idiomas, por lo menos, y entre ellos chino mandarín. Entre 25, que es cuando ya terminaron la universidad, 27 para que hayan terminado la maestría, entre 27 y 35 años. Horario disponible. Ahí sí te aseguro que hay un buen salario. ¿Por qué? Porque te están pidiendo muchas referencias. Porque antes de que hagas el trabajo, lo que te va a valer es la garantía de lo que sabes. 10 años de experiencia. Y apenas terminó la universidad y tuvo que haber trabajado desde la primaria. Entonces, hermano, pero no eres víctima. Si tú dices, pastor, pero yo no puedo aspirar a ese empleo que pide muchos requisitos, porque no tengo esos requisitos, no los cubro. Yo cubro de mayor de 18 años y con credencial del INE, y hasta eso tengo que ir a sacarla porque ya la perdí. Pero este es el trabajo que puedo, al que puedo aspirar. Bueno, entonces no te quejes. No seas víctima. Es lo que puedo hacer, le voy a echar ganas, voy a esforzarme, y en la primera oportunidad que tenga voy a estudiar y me voy a preparar. Me acaba de dar la noticia mi esposa de que mi cuñado, el hermano menor de mi esposa, acaba de terminar la licenciatura. Y dije, wow, es de mi edad. Yo creí que ya no iba a estudiar, de verdad, yo creí que ya no iba a estudiar. Por el trabajo que tiene, por la forma en cómo él se mueve y se desempeña. Y dije, él ya que va a querer estudiar. Ya seguro ya no quiere. Y me acaba de dar la hasta gusto me dio. Dije, órale, qué bueno. Y entré a la página de la universidad en la que él estudió. Y dije, pues para empezar sí le salió cara. Y en segundo lugar tuvo que ir a estudiar. Pero su esfuerzo le costó, hermano. Así es que yo no puedo demeritar el esfuerzo que hizo. Pero no podemos seguir siendo víctimas. Es que no puedo, es que es bien difícil, es que nadie me abre las puertas. Pues toca la puerta correcta. No puedes tocar la puerta que tiene muchos requisitos y apenas cubres uno. ¿Sí me explico? Ay, pastor, entonces todo el tiempo voy a tener este trabajo. No, deja de ser la víctima. Empieza a pensar en derrotar a tus gigantes. ¿Sí está conmigo? Dice Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ojo aquí en esto, dice, el cual, refiriéndose a Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe qué es oprobio? Esta es la 7ª vez que digo oprobio.
¿Sabe qué es oprobio? ¿No sabe? Levanta la mano, ¿quién sabe? Bueno, alguien que tenga una idea, que diga, pues a mí me suena como que es algo así duro. Como los insultos o la menosprecio. Ay, casi le da la pastora. El oprobio es la vergüenza. ¿Sabe qué menospreció Jesús? La vergüenza. Que la gente lo mira, míralo, lo están crucificando. Algo ha de haber hecho. No a cualquiera lo tratan así. ¿Sabe qué estaba sufriendo Jesús? Perdón, ¿qué menospreció Jesús? La vergüenza. ¿Sabe por qué nos hacemos víctimas? Por vergüenza. Que no digan que somos de cierta manera, que somos diferentes, y para evitar la vergüenza, no para menospreciarlo. Es decir, yo tengo que pasar este trago de vergüenza, la gente me va a mirar, la gente me va a criticar, la gente me va a mal mirar, va a hablar de mí, me va a ofender, va a decir cosas de mí. Yo tengo que pasar por ahí. Eso es lo que hizo Jesús. Dice, esta vergüenza no es nada en comparado, dice Filipenses, con la gloria que viene. Este momento de vergüenza, ¿cuánto les gusta? 24 horas que sufrió Jesús vergüenza. Más o menos, ¿no? 24 horas hasta que lo bajaron de la cruz. 24 horas de vergüenza no se compara en nada con una eternidad de gloria. Yo dije, con razón. Con razón al Señor Jesús no le costó trabajo. Y no es que no haya sufrido, hermano. Y no es que no le haya dolido. No es que no haya padecido. Lo que hizo Jesús es que menospreció ese momento de vergüenza en que lo iban a señalar, en que lo iban a acusar, en que sus propios discípulos lo iban a abandonar. Ese momento de vergüenza, porque imagínense, si no se siente feo que llego yo aquí el martes y no hay nadie. Y que venga uno de allá afuera, que, oye, ¿servicio, pastor? Sí, oye, servicio, hermano. Pásele. Ahorita vengo, voy por un agua. Y no regrese. Se siente feo. ¿Por qué se fue? Porque no hay nadie. ¿A poco no creen que se pasa unas vergüenzas? Claro. Y uno dice, ay, no, mejor ya cierro la reunión del martes. Puras vergüenzas. Si no fuera por Saúl y Miriam que vienen a limpiar la iglesia el martes, no encuentro a nadie. Y eso porque los agarro cuando ya se van, porque ¿a dónde van? Regrésense, que no me van a estar hablando solo a mí. Pero llegan. Ya me quedo con Saúl y Miriam, ya llega Ramón, llega César. Ay, hasta descansa mi alma, que ya no estamos tan locos. Ya 5 no nos pueden decir que estamos locos. ¿Y usted cree que por vergüenza voy a hacer en la reunión? Que me digan, ay, pastor, tu iglesia ni crece. Y eso que ya son 11 años. Ya te deberías dedicar a vender hamburguesas. Te quedan más ricas que los mensajes. ¿Por vergüenza? Tienes que menospreciar el oprobio. No soy víctima. He escuchado pastores aquí en Valle de Chalco que dicen, es que Valle de Chalco es bien difícil, ganar almas en Valle de Chalco. Como si estuvieras predicando en el infierno casi. Convirtiendo demonios para que se salven. Yo digo, no, pues sí, es como en todos lados. Es difícil, pero como en todos lados. Lo que pasa es que no le estamos predicando a todos. Y no estamos llevando el mensaje correcto. Pero no es por vergüenza, hermano. ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Qué es lo que te hace sentir víctima? ¿Sabes? Te voy a dar un secreto para que lo identifiques. Cuando platicas con alguien y te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con tu marido? Ay, madre, si te contara. Eres víctima. Oye, ¿cómo te va en el trabajo? Oye, ese jefe. Eres víctima. ¿Y tus hijos? ¿Cómo están? Ay, mis hijos, mi dolor de cabeza. Eres víctima.
¿Sí me explico? Cuando tú crees que tu sufrimiento es causa de algo o de alguien más, eres víctima. Jesús dice, a mí nadie me quitó la vida. Yo la entregué. A mí nadie me ofendió. Yo permití que me ofendieran. A mí nadie me tomó por sorpresa y me escupió en la cara sin que yo supiera. Yo sabía que me iba a escupir en la cara y lo dejé que me escupiera. A mí nadie me dijo que no me iba a doler. Yo sabía que me iba a doler. Y yo sabía que me iba a costar la vida. Y yo sabía que iba a sufrir y que la gente me iba a abandonar. Y yo se lo dije a mis discípulos, ustedes me van a abandonar. Y aquel que se paró muy chicho diciendo, no Señor, contigo hasta la muerte, me iba a negar 3 veces. Y se lo tuve que decir. Para que él supiera que no me estaba tomando desprevenido. Yo sabía, dice el Señor Jesús, yo sabía lo que iba a padecer. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Es que no queremos saber. Porque la Biblia dice, hermano, lea 1 de Pedro capítulo 2, no lo lea ahora, ya no me da tiempo. Pero lea 1 de Pedro, de eso le iba a hablar. Pero en 1 de Pedro capítulo 2 dice, aguanta. Pocas palabras dice, aguántate. ¿Tienes un amo malo? Hónralo. ¿Tienes un mal gobernador? Ora por él. ¿Te está yendo mal? No culpes a los demás. Es una decisión que tú tienes que tomar. Hermano, dejemos de ser víctimas y estar pensando que lo mal que nos está yendo o las cosas que nos están pasando son culpa de alguien más. Es que no me alcanza, pastor, todo está carísimo. Trabaja más duro. Ay, pastor, tendría que trabajar 24 horas. Bueno, estudia y busca un trabajo de 8 horas. Ay, pero si trabajo 24, ¿qué haces estudio, pastor? En el camión, en el metro, donde puedas, no serías el primero que lo hace. Mucha gente lo ha hecho, hoy muchos lo hacen todavía. Me decía mi hijo, papá, es que está muy lejos la casa de la escuela. Invierto mucho, pero la primera semana me lo dijo. La segunda semana ya le bajó al ánimo. Decir, es que está muy lejos. ¿No? Ahorita ya lleva casi un semestre. Y ya llega cansado, pero llega. Ahora, ¿qué? ¿Qué tal tu día? Bueno. Los maestros, todo tranquilo, bien. Ya. Yo ya lo he escuchado, que digo, es que está bien lejos. Tenía que padecer un poco. A lo mejor no me lo dice a mí, se lo dice a su mamá. Pero no será el primero que viaja tan lejos. Yo se lo he dicho, no serás el primero. Y estoy seguro que no serás el último. Se lo he dicho a él. Pero en el momento en que él deja de sentirse víctima, la situación cambia. ¿Por qué ensucian tanta ropa? Mi esposa testificaba ayer, le platicaba a una vecina, de que cuando estábamos recién casados, bueno, no tan recién casados, pero compramos nuestra primera casa, estaban construyendo, y el albañil entraba y salía de la casa, y entonces se ensuciaba la casa. Y mi esposa iba detrás del albañil, el albañil entraba, mi esposa iba detrás del albañil barriendo. Salía el albañil y ahí iba mi esposa detrás barriendo, literal, en serio. Con el trapeador trapeaba lo sucio que dejaba el... Y me voy a decir, ¿pero por qué? Porque a mi esposa no le gustaba, ¿verdad? Y porque Israel estaba pequeñito. Entonces, lo que menos quería es que estuviera respirando el cemento. Pero si lo tienes que hacer,